Buen día. Me parece que arrancamos un video, ¿no? Está sin volumen. Si puede ser con volumen. Y... A las 4:10 ya tengo que estar corriendo para agarrar el colectivo. Y tengo miedo para salir. Oscuridad. Los colectiveros te paran 10 metros antes, 20 antes, por ahí no te paran, porque acá no tenés semáforo y pasa la gente como si nada. Yo quiero viajar tranquilo, como nos merecemos, porque es la matanza, dicen, la matanza, oh no, pero tiene que ser bueno también, es digno porque yo soy ser humano y llegaré a ver el cambio este. Como se ve acá en los semáforos. Yo viajo todos los días y cada vez está mejor. Y cada parada tiene su nombre, entonces es imposible que te pierdas. Es como Capital. Porque esto es una novedad, esto es Argentina tercer milenio esto. Da gusto viajar en colectivo, antes no daba gusto. Está muy bueno porque aparte hay luz, antes era muy oscuro acá, en el barrio. Ahora hay más iluminación. Más refugiado porque tenemos techo ahora. Porque vamos a seguir creciendo. Con esta obra es crecer. Bueno, de vuelta, buenos días. Muchas gracias a la CAF por esta invitación y felicitaciones por siempre estar generando estos espacios de discusión. Recuerdo siempre con mucho cariño, allá a lo lejos, no sé si creo que en el 2010, donde la CAF financió un estudio integral que hicimos de redes de Metrobús, como lo llamamos en Argentina, BRT, me voy a referir mucho a Metrobús, pero siempre que a Metrobús es BRT, así que si quieren anotar, Metrobús igual BRT, para que no se confundan. Pero en todo este proceso y este camino que recorrimos, la CAF siempre estuvo muy presente y por eso para mí estar acá compartiendo con ustedes es un gran orgullo y una gran alegría. Perfecto. Yo quería empezar con este video para que, más allá de todas las cuestiones técnicas que hoy hablemos, políticas, no perdamos la perspectiva nunca de para quién hacemos las cosas, porque si no, los que estamos desarrollando políticas públicas, los funcionarios, los políticos, tenemos un gran riesgo de perder esa perspectiva. Y la realidad que en nuestra querida Latinoamérica, donde estas imágenes que tenemos, que son a 15 kilómetros, 20 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, del obelisco de esa ciudad, con un perfil en muchos lugares muy europeo, conviven nuestras ciudades con estas dos realidades. Y en esas realidades de olvido, de desamparo, del populismo que ha reinado muchas veces en nuestros países, nuestra obligación es pensar en estas personas que tienen nombre y apellido, que tienen vidas, que son millones, pero que con el transporte les cambiamos la vida a la gente. ¿Me dicen cuando está en la presentación? Perfecto. Yo hoy tengo una responsabilidad del transporte a nivel nacional, pero en esta presentación, y voy anticipando ya algunas de las imágenes que van a aparecer, me quiero concentrar fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, donde está el proceso más largo que hicimos de transformación con el antes y el después y con resultados muy concretos que nos permiten ver en perspectiva y esto nos va a dar un punto de inicio para la discusión que después vamos a tener ahí de preguntas y respuestas. Y a su vez del área metropolitana, el conurbano, de Buenos Aires, que toda esa región son 15 millones de personas que viven. Esto es el 30 y largo por ciento de la población de nuestro país y que es muy dispar la situación y se ha hecho más dispar a partir del proceso de transformación que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires en los 8 años que fue alcalde el actual presidente Mauricio Macri y que continúa en estos últimos 2 años donde es alcalde quien era el jefe de gabinete de Mauricio Macri, que era mi jefe y que estuvo muy involucrado en todo este proceso de transformación. En esta región de 15 millones de personas,
hay una coincidencia porque los dos números son distintos, pero hay 15 millones de viajes diarios. Estos viajes diarios que se hacen todos los días, obviamente no son 15 millones de las personas que viajan todos los días, porque muchos, digamos, la mayoría de ellos hace 2 viajes, en algunos casos más y en otros casos menos, pero en promedio estaríamos en un poquito más de 2 viajes. Hay muchos viajes dentro del conurbano, que es el área de 50 kilómetros a la redonda de la provincia de Buenos Aires, donde viven 3 millones de personas, y muchos viajes dentro de la ciudad y muchos viajes de provincia-ciudad. La distribución de estos 15 millones de viajes es 12 millones de viajes en colectivos todos los días. Es un sistema con 17.000 colectivos, muy, muy, muy grande, que tiene jurisdicción nacional, gran parte de estos, y 1,5 millones de viajes en subte, que solo existe en la Ciudad de Buenos Aires, y 1,5 millones de viajes en tren, ¿no? Por lo tanto, como sucede en gran parte de nuestros países, y como sucede en el mundo en general, la mayoría de los viajes por lejos se hace en colectivo. ¿Sabemos en cuánto vamos a tener? Pero si no está la anterior o no. Que pongan la anterior porque ya de los 10 que tenía se fueron 5, así que me comí el 50%. Entonces, yo quería mostrar imágenes del antes y el después, de cómo se fue transformando esta realidad. Acá estamos. Lo tengo acá abajo también. Digamos, este es el Metrobús de la 9 de julio, vamos a hablar después en el panel, pero este fue un hito en la transformación de la visión del transporte público, no solo en Buenos Aires, sino en el país. Hoy, afortunadamente, no hay intendente, creo que acá hay algunos intendentes de nuestro país, no hay gobernador que no nos pida un BRT en su ciudad, en su provincia, y esto se dio a partir del profundo éxito del Metrobús. Digamos, es una exageración claramente, pero en esta sociedad que nos gusta encontrar símbolos, muchos analistas políticos han encontrado en una de las razones por las cuales Mauricio Macri es presidente, que claramente no es la única ni la más importante, pero sí en ese simbolismo, el Metrobús. Y hoy lo hablábamos en una charla previa, como en una editorial en la cual muchas veces a nuestro espacio político se lo ha posicionado erróneamente y con mucho prejuicio como un gobierno de ricos o un gobierno de centro derecha, que nuestras políticas no tienen nada que ver con eso. Y el Metrobús, este analista político decía que el Metrobús vence la lucha de clases, y es una imagen muy fuerte porque claramente sabemos la importancia que tiene el transporte público para la gente. Esta es la red que tenemos en el área metropolitana, fuertemente consolidada en la Ciudad de Buenos Aires, que empezamos en el 2011, y que tiene los primeros esbozos en este conurbano que hablábamos antes. Y ahí... ¿Anda también este micrófono? ¿Anda o no? ¿Sí? Y ahí encontramos en verde el Metrobús La Matanza, que son ese video que vimos anteriormente, y el amarillo, ahí que está en el medio, donde dice San Martín, ya está terminado ahora hace unas pocas semanas. Y acá tenemos, esta es una de las avenidas muy importantes de la ciudad, el antes y el después, como sistema ordenador, el impacto que tiene en el urbanismo, donde también trabajamos fuertemente en los centros de transbordo, analizando también y priorizando estos y ordenando todo el movimiento del transporte público en colectivo. Donde también trabajamos en su momento, y fue el primer paso, podemos también charlar de esto después, en carriles exclusivos, y que fue un primer paso importante, donde
incorporamos en esta visión de transporte público a distintos modos que crecieron de distintas formas. Estos son un sistema de combis de hasta 19 pasajeros que crecieron un poco, no digo en la informalidad porque son formales, pero sí en la informalidad es el lugar donde paran, etcétera, y ordenamos todo eso, y los antes y después realmente son muy importantes. Esta es una playa subterránea específica para las combis que hicimos, que ordenó el espacio público y mejoró enormemente la espera. Esta es la terminal de colectivos de larga distancia también en la ciudad. Este es el entorno del aeropuerto, pero digamos, todo lo que vamos haciendo lo vamos haciendo con una visión de movilidad, de escala humana y de mejoramiento del entorno urbano. Un capítulo fue y es el tema de las bicicletas. Digamos, tuvimos un crecimiento muy, muy importante, pero claramente hoy con el tiempo nos permite ver esto en perspectiva. Empezamos en el 2009, donde el número era menor, era 0.4% la cantidad de viajes, y estamos apuntando, digo el estamos, porque si bien hoy yo no tengo la responsabilidad del tema de la bicicleta en la ciudad de Buenos Aires, seguimos trabajando con un mismo equipo, la ciudad, la provincia y el gobierno nacional, y que también muestra cómo el tema jurisdiccional puede ayudar en estas cosas, pero ven ahí, si ponemos el 0.4, este crecimiento enorme. La red de ciclovías en el 2009 era 0, no existían las ciclovías protegidas en la ciudad de Buenos Aires. El primer año fue esa construcción, y ahí vamos viendo abajo cómo fue el crecimiento. Ese año lanzamos el sistema público de bike sharing con 3 estaciones. Acá vemos el crecimiento del 2013, ya 40 estaciones, los usuarios del sistema público. Acá vemos cómo terminamos en el 2015 con una ciudad donde en casi todos los barrios de la ciudad te conectás con un sistema de ciclovías protegidas. Como estamos hoy, con un sistema que ya tiene 200 estaciones de bike sharing, un sistema que empezó manual, se convirtió en un sistema automático, y lo que se apunta para el 2019 con un sistema que ya es 100% automático, con cobertura en toda la ciudad y con ciclovías que conectan toda la ciudad. Y el otro eje de movilidad muy importante en el desarrollo de la ciudad fue todo el tema de movilidad peatonal. Este era el microcentro, acá conviven 1 millón de personas por día. En este entorno, veredas sumamente, cuando el 80% del espacio era para los autos y los colectivos que circulaban por acá. Hoy no circulan más por acá, circulan todos estos en el Metrobús de 9 de julio o del Bajo. Y este es el entorno que fuimos recreando en toda el área central. Acá se ve el espacio el 20% de espacio peatonal. Dentro del espacio peatonal también se hizo, dentro del microcentro, una red de ciclovías. Y pasamos a esta distribución que es 80% el espacio peatonal y el ciclista, un 20% para los autos con velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Creamos mucho espacio público con la visión y tomando el ejemplo de Times Square, que realmente la gente se lo apropió inmediatamente. Claramente hemos copiado mucho en estas cosas, eso es una obviedad, pero algo que quizás después profundizamos, adaptando a las necesidades de la ciudad, digamos, no tomando, digamos, lo que se hizo en un lugar, BRT Colombia, hacer lo mismo en Buenos Aires. Creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos de adaptación. Vengo acá, ¿sigo con este o no? Acá tenemos otro, y acá también cómo fuimos trabajando esto. Esto, fíjense, era el caos en sí mismo. Por muchos lugares de acá, los que conocen Buenos Aires, es una ciudad que se camina mucho, hoy más, pero trabajando con las líneas del deseo, observando el comportamiento de las personas, observando el exceso de asfalto con destino vehicular, cómo hicimos y cómo fuimos transformando cada uno de estos espacios. Digamos, espacios así los transformamos en decenas de rincones y espacios de la ciudad, con distintas necesidades, en algunos lugares con mesas, en otros lugares ordenando el tráfico peatonal,
siempre quitándole mucho espacio al auto, siempre quitándole mucho espacio al auto. Y acá voy a pasar rápido esto es lo que dije antes. Hay todo un plan ferroviario que después, si quieren, conversamos de esto, pero no quiero enfocarme. Pero sí quería mostrar acá, y perdón, esto acá atrás, que la transformación que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires es una transformación que claramente tiene un impacto urbano, pero no se hizo en un entorno degradado. Por lo tanto, el antes y el después fue brutal, positivamente brutal, para los pasajeros. En la 9 de julio se pasó de un viaje de 55 minutos a 17 minutos, prácticamente de un día al otro. Hicimos unos túneles también, que acá no están, y era 22 minutos, después lo terminamos bajando a 17 minutos. Pero cuando empezamos a venir en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, donde en 30 años no se había hecho nada, el cambio fue todavía mucho más contundente, porque la degradación del espacio público, como se ve acá, era degradante, era indigna para la gente. Nuevamente, estamos hablando de un sistema que tiene 15 millones de viajes por día, y gran parte de los viajes se hacían en este entorno, sin paradas, calle de tierra. Llegaba el colectivo y había un charco y mojaba a las personas que estaban. Entonces, el cambio que se produjo en la gente no solo fue este cambio en transporte, de un ahorro enorme, sino que fue un cambio muy profundo en el entorno urbano. Esto es el último que inauguramos, pero fíjense, acá no existe la vereda. Digamos, estos lugares son lugares densamente poblados. Acá en 3 de febrero deben vivir 300, 400.000 personas. Y este lugar es el fruto de la degradación de 30 años. Digamos, quienes viven acá hace 30 años, cada día vieron cómo estaba esto un poco peor, y de golpe, de un día para el otro, como si fuese algo cuasi mágico, y así lo vive mucha gente, se instaura esta foto donde hay veredas, donde hay sendas peatonales, donde hay semáforos, donde hay rampas de discapacitados, donde hay paradas de colectivos, donde se ordenan los flujos de tránsito, donde se genera más espacio vial también acá, porque en las ciudades muchas veces le sacamos espacio vial, acá ordenamos absolutamente todo. Digamos, hoy tenemos un sistema que usa 1.700.000 personas, que tiene 90 kilómetros, pero que está produciendo, cuando salimos de la ciudad, estos cambios tan estructurales. Y después, así como comentario, en esta área del conurbano hay 600 kilómetros de calles de tierra donde circulan colectivos, con todo lo que eso implica. Llueve, el colectivo no entra, ya pavimentamos 200 kilómetros, y estos son los antes y después. Y con esto quiero mostrarlo también, porque en todas nuestras ciudades, digamos, las necesidades son múltiples. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos a dónde orientamos los recursos, porque existe un mundo perfecto y un mundo real, y mucho esta discusión del metro, del subte, tenemos que resolver todo esto. Entonces estamos haciendo acá infraestructura de primer mundo, gastando 150, 200 millones de dólares al kilómetro, y a 20 kilómetros tenemos esta situación, donde en muchos casos convive la misma cantidad de gente, claramente es mucho menos visible, está mucho menos en la discusión de la política pública, pero es una realidad también. Y nuevamente, si siempre pensamos en que atrás de cada cosa que hacemos está la gente, no, acá está la gente, y esto muchas veces no se ve. Esto es otro corredor. Todos estos corredores se hicieron con la lógica de transporte público. Fíjense, hay dársenas para colectivos, hay paradas, hay refugios. Esta es el antes y el después, exactamente en el mismo lugar. Y bueno, hay muchas cosas para contar, pero preferí concentrarnos en la charla que vamos a tener ahora, y seguimos con charla, con preguntas. Así que muchísimas gracias. Gracias, ministro.
Ahora quisiera invitar a los integrantes del panel, inicialmente a la señora Patricia Lata, coordinadora de proyectos de Lima Cómo Vamos, al señor Eduardo Berens, vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes en Colombia, al señor Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo de la Universidad Católica de Chile, al señor John Minter, representante para América del Sur de ST Engineering Singapur, y al moderador Darío Hidalgo de WRI de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Esperamos, ministro, realmente pues las imágenes hablan por sí solas. Esa transformación que vivimos en este momento en Buenos Aires, en su área metropolitana, no solo la ciudad de Buenos Aires, pues nos muestra que el cambio es posible y el cambio que estamos buscando en las ciudades de América Latina. Vimos la presentación de la publicación sobre qué hacer frente a estos retos que tenemos, y vemos que el cambio en Buenos Aires ha sido posible, y conversábamos un poquito antes de esta charla sobre pues que la agenda es bastante amplia, pero no se puede tocar todo. Hay que escoger en dónde enfocarnos, porque los retos son inmensos. ¿Cómo fue esa selección en Buenos Aires cuando estaban ustedes en el gobierno local, y cómo cambia ahora que van al gobierno nacional? Sí, de cierta forma lo planteaste en tu pregunta, y creo que tenemos que ser muy conscientes, quienes tenemos responsabilidad pública, que hay poco tiempo, punto uno, mucha burocracia. Uno de los desafíos que tenemos que tener los gobiernos es desarmar esta burocracia que se ha ido armando. Digamos, hay también mucha corrupción, como decimos en Argentina, mucho kiosco atrás de la burocracia, de que el trámite de 90 días hay alguien que lo saca en 5 minutos. Hay muchas necesidades a ser resueltas. Hay equipos que siempre son limitados, aún por grandes que sean, y tampoco hay tantas capacidades de los temas estos técnicos. Por lo que algo que es... y por ende también hay energía limitada. Digamos, hay un ministro, no hay 5 ministros del área, hay 2, 3 secretarios, no hay 20 secretarios, lo mismo subsecretarios, etcétera. Y por mucho trabajemos, podemos trabajar 15, 17 horas por día. Mi mujer me está pidiendo que en vez de 17 trabaje 16, pero bueno, estamos ahí viendo. Entonces, algo que, digamos, yo vengo del sector privado, que es una norma en la mayoría de las organizaciones privadas, que es el foco. Digamos. Apple hace lo que hace, no se despierta mañana una persona y dice, bueno, hoy vamos a empezar a fabricar Coca-Cola o una bebida gaseosa. Y tienen muy claro qué es lo que hacen. Digamos, en los gobiernos esto generalmente no pasa. Y creo que uno de los éxitos que hemos tenido es que nosotros nos enfocamos en estos 3 ejes, que son Metrobús, transporte público, de colectivos en superficie, que es bicicleta y que es la movilidad peatonal. Alrededor tenés un montón de cosas, porque cuando sos secretario de transporte de una ciudad, tenés los semáforos, tenés la seguridad vial, tenés todos los temas de tecnología y los desafíos de lo que vienen, los temas de taxis, bla, 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 bla. Lo mismo se extrapola a la responsabilidad cuando es más grande. Y nosotros llegamos al gobierno nacional con un plan. Acá está Pato Di Stefano, que es quien maneja las concesiones aeroportuarias y las obras aeroportuarias. Y tenemos muy claros 5 objetivos. Nos mide el presidente por esos 5 objetivos. Una vez por mes nos juntamos y vemos la evolución de los 5 objetivos. Y tenemos muy claro que el foco es ese, y poniendo toda nuestra energía ahí. Ya, para mí no hay otra forma de transformar algo de esa forma, que es poniendo mucho foco en lo que estamos haciendo. Muy bien, y en ese tema de enfoque, entonces, yéndonos al otro extremo y siguiendo en el cono sur, Juan Carlos, desde Santiago de Chile, pues lo que acaba de suceder el día de ayer en Santiago fue pues algo maravilloso. Después de un proceso largo, abren la línea 6 del metro de Santiago, pero sabemos que una sola línea de metro no lo resuelve todo. Coméntenos un poquito sobre ese enfoque y esa oportunidad de moverse hacia las prioridades del transporte público y lo no motorizado en Santiago. Gracias, Darío.
Bueno, efectivamente, ayer se inauguró la línea 6 del Metro de Santiago. Santiago es una ciudad curiosa porque tiene línea 1, 2, 4, 5 y 6. Todavía no inauguramos la línea 3, pero eso va a pasar el próximo año. Y efectivamente se trata de una línea extraordinaria en el sentido de que es muy moderna, es una línea sin conductor, es una línea con estas puertas de andén que impide que la gente caiga a la vía, es una línea en que además no hay boletería, sino que la gente tiene que cargar, está forzada a cargar su tarjeta en forma autónoma, y por tanto significa un cambio importante para la población y para la forma de viajar, y la gente lo recibió con un tremendo entusiasmo y alegría, y la verdad que es impresionante la fiesta que significa el generar una nueva alternativa de transporte para la ciudad. Y por supuesto esto evoca y nos hace reflexionar respecto del rol del metro en una ciudad como Santiago, una ciudad como Lima, una ciudad como Buenos Aires, y si uno debiera, como algunas personas en Santiago claman, debiera descansar exclusivamente en un modo como ese. Y yo creo que esa es una conclusión tremendamente equivocada. Creo que el metro es un elemento extraordinariamente positivo que ayuda a la movilidad en la ciudad, pero creo que nos hace perder un poco de vista y la perspectiva respecto de que la ciudad es mucho más que solamente transportarnos. Y en ese sentido es clave también no solamente poder transportarnos adecuadamente, sino que cómo está distribuido el espacio vial entre distintas alternativas. Y me temo que si nosotros pensamos que vamos a poder resolver las alternativas de transporte solamente con metro, no solamente no es factible desde un punto de vista técnico, sino que al mismo tiempo es una mirada bastante automovilista, en que tú tratas de poner el transporte masivo donde no molesta, donde no se ve, y dejar la ciudad para el automóvil. Y esa es una tentación que tenemos que combatir, porque es una tentación que es muy propia de las élites que tienden a moverse en automóvil. Entonces es clave la pregunta respecto de qué es lo que uno va a fortalecer al desarrollar la ciudad. Y me encanta el foco que plantea Guillermo, que dice nuestro foco estaba en transporte público, peatones, ciclistas. Lo que está diciendo Guillermo es nosotros teníamos un foco en disputar al automóvil en forma muy certera el espacio en la ciudad. Y la verdad que si tú no haces eso, difícilmente vas a conseguir una ciudad mejor y una ciudad eficiente. Y en ese sentido creo que es interesante hacer el contraste entre Bogotá y Santiago. Bogotá y Santiago han estructurado sus inversiones en transporte público o en transporte urbano en líneas completamente opuestas. Las dos ciudades son relativamente parecidas, tanto en tamaño como en población, como en ingreso. Y Santiago tiene un metro de ahora tiene un poquito más, pero hasta antes de ayer, 105 kilómetros. Y Bogotá tiene un Transmilenio, un BRT, de 105 kilómetros. Los dos transportan, los dos sistemas, 2,5 millones de pasajeros al día. ¿Sí? Los dos sistemas. Los dos tienen una capacidad máxima en un punto de 45.000 pasajeros por hora sentido. Santiago también ha trabajado fuerte en autopistas urbanas. Bogotá ha trabajado fuerte en ciclovías. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el resultado? Es que Santiago ha venido cayendo su partición modal, el porcentaje de viajes que se hacen en transporte público, desde 80% en el año 77 hasta menos de un 50% el día de hoy. Por el contrario, Bogotá ha mantenido la proporción de viajes en transporte público de un 80% parejo, a pesar de la mala reputación que tiene el transporte público que nos mostraba el expositor en la mañana, Pablo Sanguinetti. Y creo que la razón por la cual esto ha pasado, de que Bogotá está manteniendo este gran porcentaje de viajes en transporte público versus Santiago, es porque la alternativa de calidad en el caso de Bogotá es una alternativa visible al automovilista, es una alternativa visible al caminante por la ciudad. En el caso de Santiago, si tú caminas la ciudad, lo que observas es una ciudad de automóvil. Y el buen servicio del metro está donde tú no lo ves. Y los ciclistas son héroes urbanos que casi no tienen espacio. Entonces, es interesante el decir, no basta con tener un súper buen metro, creo que es una tremenda noticia, ¿sí? Hay que salir también fuerte a disputar el espacio vial, ¿no? Y pues usted me da paso para que Eduardo Berens, que viene también de la Academia y de la ciudad de Bogotá, nos dé como un poquito de respuesta, porque pues ese sentido de urgencia, de resolver los temas, de ponerlos a funcionar, creo que en algún momento en Bogotá como que lo perdimos. Entonces, ¿cuáles son esas urgencias que de pronto, a pesar de que todavía hemos logrado mantener una alta participación modal en Bogotá, vemos en la ciudad de Bogotá y que se extienden también a la región? Urgencias y desafíos pues son inmensos. Aquí en este foro se han discutido varios. Hay uno que de repente quiero hacer yo énfasis, que en Bogotá sigue siendo todavía algo muy complejo de resolver,
y en ciudades como las nuestras, que es lo que tiene que ver con seguridad vial. Digamos que parte de las inversiones que se hacen en el mejoramiento de las condiciones de la vía también tienen que ver con eso, no solamente mejoramiento de velocidades, sistemas multimodales, sino seguridad vial. Y allí las brechas siguen siendo enormes. Unas cifras que tengo sobre Colombia, que seguramente son similares en países como los nuestros, en Colombia hay más de 7.000 muertes asociadas a inseguridad vial al año. Eso es algo así como 20 muertes diarias. Nunca en la peor época de nuestro conflicto tuvimos esas cifras asociadas al conflicto. Y eso pasa a nivel mundial. En Estados Unidos hay casi 40.000 muertes al año asociadas con accidentes de tránsito, una tasa que supera el 10 por cada 100.000 habitantes. Es decir, allá tampoco han podido resolverlo. Eso sigue siendo una deuda pendiente y sigue siendo un desafío para todos nosotros. A nivel mundial hay algo así como 1.3 millones de personas que mueren al año en accidentes de tránsito. Son 3.000 muertos al año, 3.000 muertos al día. 90% de esas cifras tienen que ver con países de ingreso medio e ingreso bajo. Y somos nosotros los que estamos poniendo la mayor parte de las muertes en las vías, teniendo menos de la mitad de la flota a nivel mundial. Y eso pues cuesta la vida, cuesta también igual de importante o similarmente importante, 4 o 5, por cada accidente en el que muere una persona, hay 4 o 5 que generan disabilidades permanentes, lesiones permanentes que afectan la calidad de vida y la capacidad de producir de las personas, y eso, si usted lo analiza, eso cuesta centenares y centenares de millones de dólares al año. Entonces, eso es bueno aterrizarlo y traerlo cuando decimos vamos a hacer inversiones, cuando vamos a decir que vamos a tener políticas asociadas con movilidad, el criterio de seguridad vial y de cómo proteger a los usuarios debería ser una de las prioridades, entre las muchas que toca atender, como dice el ministro, pues esas yo creo que es una de las que toca traer a colación. Y eso significa varias cosas. Por ejemplo, en Bogotá, y esto pasa en otras ciudades también de América Latina, ustedes seguramente muchos de los que están aquí lo viven a diario, la migración que mencionan del transporte público al transporte privado individual tiene ahora un punto intermedio que es la motocicleta. Entonces, digamos, voy a decir, las buenas épocas, por así llamarlo, la gente migraba del vehículo, bueno, esas malas épocas migraba del transporte público hacia el automóvil. Ahora hay una peor época en la que esa migración, que tenemos que hacer todo lo que podamos para evitarla, pasa por el punto intermedio de la motocicleta, y la motocicleta, en las estadísticas, por lo menos de Colombia y de Bogotá, es donde está mayormente el efecto de la inseguridad vial. Una desproporción, una proporción muy alta de las personas que son lesionadas y que pierden su vida en accidentes de tránsito son peatones y son motociclistas. Entonces, otra vez, volviendo a la solución y eso qué significa en términos de política, la infraestructura que se construya tiene que ser pensada, entre otras, en eso. Una discusión, por ejemplo, que hay en Bogotá sobre seguridad para motociclistas, el motociclista se queja de la manera como se pintan las cebras al momento de que haya un paso peatonal. Porque si usted pone una pintura que genere, por ejemplo, cuando llueve, que sea resbalosa, el motociclista se accidenta por esa señalización vial. Entonces, si uno va a tener políticas de señalización, que toca tenerlas, por supuesto, hay que pensar también en el motociclista para que no se caiga cuando pasa por la cebra. Y otras muy importantes alrededor del entrenamiento de los conductores. La inseguridad vial también pasa por una falta de entrenamiento de quienes operan los vehículos, por supuesto las motos, pero también los vehículos privados. Ayer que venía yo para Lima, en la vía de la Universidad donde trabajo al aeropuerto, al lado mío presencié un accidente, un motociclista atropelló a un peatón. Afortunadamente no fue un accidente grave, igual pues hubo, digamos, ambos quedaron levemente lesionados, y ocurrió por una imprudencia del peatón y por una imprudencia del motociclista. El motociclista venía entre los carriles zigzagueando, como decimos en Colombia, el peatón se atravesó por donde no debía atravesarse y el motociclista lo atropelló. Eso pasa todo el tiempo. Por lo que voy con ese ejemplo, que es muy sencillo, es que no obstante el error del peatón, el responsable es el motociclista. El peatón, por su mayor vulnerabilidad, y aquí todos hablamos siempre de la pirámide de la movilidad, que tenemos que darle prioridad al peatón, eso arranca o se vuelve realidad no solamente en el discurso, sino en la práctica. Uno, los conductores de vehículo privado y de motocicleta y de transporte público deben entender que el peatón es la prioridad, así se equivoque el peatón. Tenemos que ser responsables de su vida y de su integridad. Y dos, cuando miramos cifras de inversiones en infraestructura, entonces de verdad prioricemos al peatón, darle unas aceras, una infraestructura realmente buena para que protejamos su integridad. Gracias Eduardo. Pues
Una de las cosas que sabemos ya en seguridad vial es que el diseño es lo que más lleva a una mejor seguridad vial y que también si tenemos menos uso del carro, en total también tenemos menor seguridad vial. Y pues una de las ciudades que uno ve en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud con los mejores índices de seguridad vial es Singapur, que tenemos un representante desde el sector tecnológico en Singapur con nosotros. When we look at Singapore, we look many things together, including that it's currently having one of the best statistics in terms of road safety, which was the topic of the previous talk. It's even better in Singapore than in Denmark and in Sweden and in Holland, which are some of the countries that have the highest. But the characteristic of Singapore in terms of that is that it has really prioritized public transportation and as the main way of connecting, and has done a really extraordinary job, as no other country, in terms of reducing the car use with really strong measures, some of them supported with technology. I kindly request you to share a little bit about that, about the vehicle quotas, about the congestion charge, about the high parking cost, because your country has done a real choice in terms of how to move the people around. Okay, all right. Thank you very much. First, I apologize. I'm going to do this in English. All right. I wish my Spanish is good enough. All right. And I'd like to thank very much CAF for inviting me, my company here, to this distinguished conference this morning. My company is ST Engineering, Singapore Technologies Engineering. All right. We are a 50-year-old company. We were created shortly after Singapore became independent, and we started only as a company manufacturing ammunition, basically, for the defense sector. But over time, the company has grown, and today we are a multi-discipline company. All right, we are leaders in aircraft maintenance. We build ships. We build armored vehicles. I think most importantly and more relevant to this conference is the fact that the company is closely involved in the urban mobility solutions of Singapore. All right, we help develop bus fleet management systems. We help develop the first intelligent transport system in Singapore, metro-related electronics, and so on. All right. So regarding how Singapore approaches this congestion and traffic management, I think the Singapore government takes a very holistic approach, all right, and like you said, very tough measures. Simply because Singapore is very small, all right, we are an island, and it's about 700 square kilometers, and it's limited to how much roads the country or the city can continue to build. All right, so we have put in place first a quota system that restricts the growth of cars being used on the road. All right, so of course there is an immediate effect on that of this policy to control the car population. In terms of other measures, right? I think it's probably we can probably look at it in two aspects. One is adding capacity, all right. One is technology, right? So adding capacity, I think, is the most direct intervention. You just build more roads, all right. Singapore builds as much roads as it can. It relies heavily on metro transportation as a mass transportation means, all right. We have, I think, about 8 lines today. We transport more than 2 million people a day in metro, all right. The other aspect is technology, right? And what we do is we try to use technology to improve the quality of transportation, all right. I think the first speaker from Chile mentioned about that, all right. That rather than, of course, there is a policy to control the car population, but equally important is a policy to incentivize the use of public transportation, right? So we do that by improving the quality of public transportation, and technology is very much of it, all right? So, for example, we implemented intelligent transport systems that ensure that the traffic flow is kept to a certain kilometers per hour, all right?
This is managed, for example, for example, one of the features is that we can manage incidents very quickly through automated algorithms, right? So if there's an incident in the highway, in the main artery roads, the video cameras automatically pick it up and immediately signals are sent to the right variable message boards. The traffic lights are adjusted to allow traffic to flow out. Radios are alerted, the tow truck is alerted, and we clear incidents very quickly. All right, so this increases flow very dramatically. We also implemented what we call ERP, electronic road pricing, okay, which I was a little bit afraid to talk about it because it's very controversial, all right? But I heard it was mentioned this morning, so I think it's safe to talk about it, okay? Basically, we price road usage, okay? We use technology to build sensors along the streets, and car users pay as they drive, okay? So this means that for certain arterial roads or highways which are congested, say during 5 to 6 p.m., there is a certain price, okay? So because drivers need to pay that price, they have to decide whether they are really going to take that road or at that time, or they may take another road, or they may take another time, or they may take public transportation if it's able to serve them. So this ERP has actually worked well in Singapore, right? We have managed to ensure with this ERP, of course, with all the other measures, that highway speeds are maintained at, I think, about 60 kilometers an hour, right? And we are advancing towards a new road pricing system, which is a satellite-based system, which covers the entire island, all right? And it's a lot more efficient in terms of resources because we need to build much less infrastructure. Pues la historia de Singapur es una historia que tiene mi edad. Yo nací en el año 65 y Singapur también. Y cuando nació Singapur, pues era un sitio con enormes dificultades. Era como la parte fea del Callao o de Buenaventura, para ponerlo en términos reales, muy cercanos a nosotros. Y solo en 50 años logró esa gran transformación, por supuesto, pues un sistema de gobierno y una capacidad técnica y una prioridad a determinadas cosas que lo llevaron allá. Pero pues 50 años después Singapur está en el nivel que está y Lima no tanto, ¿no? Y eran muy parecidos, no estoy diciendo que fueran sustancialmente diferentes. ¿Cómo podemos adaptar estas experiencias de Argentina, de Chile, de Colombia, de Singapur a las condiciones de Lima para que Lima realmente avance como región metropolitana en solucionar estos problemas? ¿Cómo lo ve una organización no gubernamental que se dedica a mirar y hacer recomendaciones para que Lima vaya mejor? Lima, ¿cómo vamos? Gracias. Patricia. Un punto que para nosotros es muy importante y básico, ¿Sí se escucha? y es la base de nuestro... Espera. Un punto que para nosotros es básico y que es la base del trabajo que nosotros realizamos es acercar estos temas a la ciudadanía. Y no solamente acercarlos, sino trabajarlos con ellos. Porque esta discusión que nosotros tenemos en este momento y que hemos tenido desde el día de ayer son muy importantes para América Latina, para Lima, para el país. Pero es necesario que sea aterrizada y conversada y discutida con toda la ciudadanía. Porque finalmente estamos hablando de mejorar la calidad de vida de millones de personas y no podemos tener esa discusión dentro de solamente un pequeño grupo. Y creo de que ese valor de recoger las necesidades de las personas, de poder conversar con ellos, es sumamente importante. Y creo que ese es el aporte que desde Lima Como Vamos podemos hacer a las discusiones. Entonces, acá estamos hablando de movilidad, pero también estamos hablando de derecho a la ciudad. Tenemos derecho a vivir mejor. Y ese es un tema básico. Estamos hablando acá de justicia. Entonces, si no nos moviliza esa justicia, estamos perdiendo un poco el norte. Y ese cambio también de la ciudadanía, de volver a hacerla más participativa, de poder hacerla más empoderada, de que exija
mejoras es complicado. Desde Lima Como Vamos lo venimos haciendo desde hace 8 años, ya venimos acompañando el proceso de realizar estudios para conocer cuál es el estado de la ciudad, tanto el estado real con las estadísticas oficiales que tienen las distintas instituciones, tanto de Lima como del país, pero también cuáles son las percepciones de los ciudadanos. Y nosotros hemos visto de que hay un crecimiento en la insatisfacción. Por ejemplo, estamos insatisfechos con Lima, estamos insatisfechos con el transporte público, estamos insatisfechos con la calidad de nuestros espacios públicos, con las áreas para peatones. Y para Lima Como Vamos, eso es bueno, porque eso significa de que estamos reconociendo de que hay derechos que no están siendo satisfechos por nosotros. Nos estamos reconociendo como que merecemos algo mejor. Y eso es sumamente importante. O sea, esa despertar, esa efervescencia de los ciudadanos, de reconocer que merecen algo mejor, es básico para toda la discusión que estamos teniendo y particularmente para el tema de movilidad, porque esto es un tema que tiene muchas aristas. No solamente estamos hablando de movilizarse del punto A al lado B, estamos hablando de temas de pobreza, estamos hablando de desigualdades sociales, estamos hablando de género, trabajar la movilidad sostenible, hacer nuestras calles más caminables, hacerlas, que haya más ciclistas en las calles, mejorar el transporte público. Estamos reduciendo la desigualdad en la ciudad. Y eso tiene que ser transmitido a las personas y, por lo tanto, esa discusión no puede quedarse solamente en este espacio, que es importante tenerlo, pero debe ser transmitido de forma adecuada. Entonces, esta efervescencia que en Lima estamos viendo muy recientemente. Nosotros cuando empezamos se hablaba simplemente de transporte. Porque si bien en América Latina esta discusión ha empezado tarde, a comparación de otros países, en Lima ha empezado todavía mucho más tarde, ¿no? Estamos muy atrasados en ajustarnos a las dinámicas y esa discusión es importante tenerla. Y también quiero recalcar justamente este tema nuevamente de transmitir la información, porque a pesar, por ejemplo, la ciudadanía tiene la capacidad, ya sea exigiendo algo o quedarse totalmente ajeno a la discusión, está dirigiendo políticas públicas, porque puede ser una política muy buena o puede ser una política muy mala, dependiendo del enfoque desde el que esté partiendo. Y esa ciudadanía que no se involucra o que sí se involucra para apoyar o para ir en contra de tal, está ejerciendo un poder. Entonces, por ejemplo, acá en Lima hay nuevos sistemas que se han implementado en los últimos justamente 5 años, 8 años. No hemos tenido, ha empezado el sistema de metro que está empezando a correr, se ha implementado el metropolitano, se han implementado algunas de las rutas de los corredores complementarios y la ciudadanía tiene la capacidad de mejorar estos sistemas, es decir, exigir que funcionen bien o totalmente deshacer una buena idea y una buena inversión porque no está siendo comunicada de la manera adecuada, porque no está siendo transmitida, porque no hay confianza entre la ciudadanía y los actores que están involucrados en los procesos, no solamente las autoridades, ¿no? Entonces, transmitir a los ciudadanos ese valor de participar es clave, pero también desde las personas que estamos involucradas en las discusiones, tenemos el deber de abrir esta discusión y de involucrar a todos los actores que hay, porque estamos hablando de ciudadanos, pero cada ciudadano tiene un perfil distinto y un rol distinto en la sociedad. Entonces, desde Lima Como Vamos, eso nos parece clave porque acá estamos hablando de justicia, finalmente, en el fondo. Y estas inversiones y medidas que estamos trayendo y que están empezando de a pocos en Lima, muchas de las discusiones de parte de ciudadanías están surgiendo por la indignación, porque nos reconocemos que necesitamos algo más. Y eso es clave, y eso hay que aprovecharlo. Ese aprovechamiento, Patricia, volviendo a Buenos Aires, volviendo a Argentina,
pues tuvimos la oportunidad de conversar un poquito con el señor ministro antes de esta sesión y nos dice pues que de todas maneras allá no hay acuerdo de todos y que es imposible que todos estén de acuerdo y que todo se puede lograr para una condición de consenso y más bien que es inclusive bueno que algunos no estén de acuerdo, nos comentaba usted, porque hace posible la visibilización del debate y la discusión de las ventajas o desventajas de las decisiones que tiene que tomar de todas maneras la administración, porque lo peor es no hacer nada. Sí, es un buen punto. Y yo le diría a Patricia que la mejor forma de que todo lo que dijo pase es que sea secretaria de Transporte de Lima. Y que tenga un alcalde que tenga, como dicen los americanos, el political will, la voluntad política, la convicción para, a pesar de todo esto, o todas las resistencias, seguir para adelante. Hoy en la charla previa me ayudaron a ordenar algunas ideas en las conversaciones y les agradezco a Juan Carlos y a Darío. Y en la charla comencé diciendo lo siguiente. Primer punto, y vuelvo a esto. ¿Para qué hacemos esto? Para la gente. Y cuando algo está bien, que haya oposición o no es anecdótico, si lo hacemos, si lo terminamos haciendo y si la gente se beneficia, ¿no? Porque lo importante no es el consenso por el consenso mismo, sino que se haga la transformación para que la gente viva mejor. Teniendo en cuenta que el consenso total no va a existir nunca, porque hay actores con diferentes visiones y diferentes intereses, y podemos y tenemos que intentar acercar a estos actores. Pero si actuamos solo cuando existe todo el consenso, no vamos a actuar y vamos a estar en un estado permanente de deliberación. Y muchas veces lo que pasa cuando no hay ese political will, ¿no? O esa decisión política. Y hay un trade-off entre esto. Y la decisión política, tras la decisión política, ¿qué hay? Hay convicción, digamos. Y lamentablemente muchas veces los políticos no tienen convicción, sino que tienen atracción a una reelección, y la aprobación de la gente, que no necesariamente la opinión pública en todo momento o los ciudadanos pueden conocer exactamente qué es lo mejor en temas muy técnicos y muy específicos, como es cómo ordenamos la movilidad de una ciudad. En la línea, lo decía Juan Carlos, uno de los elementos que se incorporó en la discusión de Buenos Aires en el año 2008, 2009, 2010, era que el problema era el auto, digamos. El diagnóstico inicial no tiene como diagnóstico que el problema es el auto, sino que el problema es el mal transporte público y por eso usamos el auto. Pero el problema es el auto, porque si no existiese ningún auto y solo habría colectivos, independientemente de que tengamos metrobús, carriles exclusivos o no, no habría absolutamente ningún problema y circularían perfectamente los colectivos. Tenemos que hacer todo esto porque hay muchos autos. Entonces, la primera resistencia, inevitablemente, es de las personas más poderosas en una sociedad, que son los que tienen autos, ¿no? Versus los que no tienen auto, y que en general, y esto no es despectivo ni mucho menos, porque todos nosotros acá en general tenemos auto, pero los periodistas más influyentes andan en auto, los políticos andan en auto y generalmente no andan en transporte público, mucho menos en bicicleta. Yo sigo andando yendo en bicicleta a mi oficina todos los días y es un contacto con la realidad muy importante. Y la gente de mayor riqueza, que tiene mucha influencia en la opinión pública, anda en auto. Y la realidad es que si vas a venir algo y le vas a sacar espacio a ellos, digamos, no hay ninguna razón lógica para la cual digan, bueno, está bien. Y sí que les digan, che, ¿sabes qué? Tenés todo el subsuelo, anda por ahí. La pequeña diferencia es que ir por ahí vale 150, 200, 100 millones de dólares el kilómetro y andar por acá vale 1, 2, 3 millones de dólares el kilómetro y el resultado es exactamente el mismo. El mismo, digamos, no hay ninguna diferencia entre ir por arriba que ir por abajo. Vas a 20 kilómetros promedio, tenés estaciones confortables, de hecho, en un lugar vas viendo árboles, espacio, luz, etcétera, en el otro lugar vas abajo de un túnel y todos preferimos vivir en el piso 15 que vivir en el piso menos 5, ¿no? El segundo actor, o el segundo factor que se va a poner a esto, es la resistencia al cambio que tenemos naturalmente todos. Entonces, cuando venimos y planteamos que la 9 de julio la vamos a dar vuelta, la vamos a cambiar totalmente, tenemos que correr los árboles,
le cambiamos la imagen, va a haber gente que se resiste genuinamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés una visión folclórica de que no vamos a cambiar esto que es tan nuestro, por los temores lógicos, porque el árbol puede no sobrevivir, etcétera, etcétera. Porque me cambia el frente de mi casa y vivo ahí y me gustaba así. El tercer elemento es una ignorancia técnica natural. Esto no va a funcionar. Acá hay expertos en transporte, pero la realidad es que yo que lideraba este proceso y me mostraban los software de modelación y decía, ¿seguro esto va a funcionar así? Sí, porque estabas viendo una computadora que te decía que los autos iban a moverse de esta forma. Y el cuarto es que la política existe y va a haber una oposición que muchas veces especula y se va a poner por oponerse a sí mismo, independientemente de lo que sea bueno para el bien común. De hecho, nosotros, en Argentina, la izquierda era la que decía que no había que hacer metrobús y no había que hacer ciclovías, digamos, el mundo al revés. ¿Y esto por qué? Pues la oposición en sí misma. ¿Y qué usa la oposición? Muchas veces a expertos, y nos pasó en Buenos Aires, que vienen y dicen, ¿por qué no hay que hacer todo esto? Y la gente lo lee y ve una, ve otra, y no necesariamente va a tener los elementos como para decir que es lo mejor. Entonces, estas cosas existen y siempre van a existir. Lo que yo comentaba desde el punto de vista político, lo que dije es que nuestra responsabilidad es hacer que las cosas pasen, no hacer que las cosas pasen estando todos de acuerdo. Y aparte reconociendo que es imposible que estén todos de acuerdo. Por lo tanto, si vamos a esperar eso no va a pasar. Pero el hecho que haya actores en desacuerdo, y vos es muy fuerte, lo vimos acá en el Metrobús, donde hasta la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se declaró opuesta al Metrobús y otro candidato que había también, y todo el marco político opositor dijeron que esto estaba mal, que cuando lo haces y sale bien, tiene mucho más repercusión. Entonces tiene un impacto cultural mucho más grande en poder hacer una transformación mucho más de fondo. Y es como sucede hoy esto. Después de tanta discusión, esto tuvo mucha visibilidad, funcionó muy bien. ¿Quién es el que dice que funcionó muy bien? La gente que lo usa. El nivel de aprobación es del 92% del sistema. Por lo tanto, hoy, todos aquellos políticos que estaban en contra y que lo usaron especulativamente, ¿qué quieren? Hacerlo, porque saben que esto es bueno, porque para la gente sirve y por lo tanto la gente va a estar contenta. Entonces, creo que reconociendo que las asociaciones como Lima como Vamos, son muy importantes y hoy también lo hablábamos, que yo trabajé, digamos, hablaba con ITDP de que uno de sus roles más importantes es que es importante para el gobierno que haya estas voces en la sociedad hablando de estos temas, porque si no a veces está la oposición y los que se resisten o rechazan estas cosas, que generalmente el que se queja tiene una voz mucho más alta que el que aprueba, y el gobierno, que obviamente tiene la mirada, el gobierno siempre funciona, tiene la mirada sesgada de quién simpatiza con vos o quién no. Por lo tanto, instituciones y organizaciones como estas son muy importantes, pero el cambio, si vas de secretario de Transporte, ahí te aseguro que lo vas a poder hacer. CAF hacía una pregunta en el reporte que nos compartieron el día de hoy, que está disponible ya para revisión, y decía una pregunta: autopistas urbanas, Juan Carlos, su opinión sobre esa pregunta. A ver, yo creo que las ciudades como aglomeraciones en que muchas personas vivimos y que queremos hacer viajes simultáneos y normalmente a los mismos lugares, hemos descubierto que el automóvil como alternativa para esos momentos es realmente una alternativa dañina. Es decir, las ciudades son mucho menos vivibles, mucho menos sustentables. Si una proporción importante de las personas desea hacer esos viajes, sobre todo aquellos que van a los puntos de alta congestión en automóvil. Y las autopistas urbanas en ese sentido tienen exactamente ese efecto. Tienen un doble efecto que yo encuentro que es muy complicado para las ciudades. Por una parte, las autopistas urbanas no se hacen solamente para entrar o salir de la ciudad. Porque si ese fuese el motivo para hacer las autopistas, probablemente el impacto que tendrían en la ciudad es bien diferente. Pero las autopistas urbanas también se hacen para dar la oportunidad a las personas de que puedan llegar a los centros de actividad
también en automóvil. Y ese es un efecto muy dañino que tienen las autopistas, porque promueven justamente el modo de transporte menos efectivo, menos eficiente y que genera más externalidades en términos de congestión y externalidades ambientales, accidentes en la ciudad. Y por eso me parece muy importante tratar de evitar tener autopistas urbanas en este tipo de ciudades, porque lo que logran justamente es hacernos evolucionar alejándonos de ese triángulo, de esas tres focos que ponía Guillermo respecto del transporte público, la bicicleta y los modos peatonales. El segundo efecto que tiene la autopista, que no es menor, es que dan la impresión de que uno puede llegar a los centros de la ciudad en forma bastante expedita desde puntos alejados. Y logran, por lo tanto, que las personas que tienen la posibilidad de escoger dónde ubicarse y que tienen poder adquisitivo para poder conseguir una vivienda grande, la ubiquen en lugares lejanos. Y hacen que nuestras ciudades se empiecen a expandir más allá de lo que es eficiente y bueno para la ciudad como un todo. Porque una cosa es hacer el viaje en la autopista, pero finalmente vas a llegar a un sector de alta congestión y vas a congestionar también a todas esas otras personas que optaron por no usar el automóvil, que optaron por no irse a vivir lejos y que están usando un transporte masivo más eficiente que se ve metido en la congestión de los automóviles. Por estas dos razones me parece que es muy importante evitar que las ciudades se embarquen en este proceso de autopistas urbanas, porque inducen tráfico de forma muy clara y porque hacen que nuestras ciudades se expandan. Por el contrario, creo que lo que hay que tratar de hacer es, la inversión y la apuesta tiene que ser en tratar de lograr que el transporte público sea una alternativa atractiva y que por tanto las personas se puedan mover en forma eficiente y efectiva en las largas distancias en transporte público mayor, como el metro, como el BRT y alternativas de ese estilo. Y también fomentar, y esto es muy importante, que las personas tengan alternativas para poder satisfacer sus necesidades laborales, de estudio y de ocio relativamente cerca de donde viven. En nuestras ciudades latinoamericanas, demasiadas veces esa planificación integrada entre el transporte y el uso de suelo, que es fundamental y que nos hablaban en la mañana, no se da. Y se deja al mercado que sea el que vaya decidiendo cómo la ciudad evoluciona. Ese probablemente es el peor pecado que tiene nuestra ciudad. Porque al gobernarse de esa manera, los actores que van tomando las decisiones no toman en cuenta el impacto que sus decisiones generan para el resto de la ciudad. Y es una decisión gravísima. En el caso de Santiago, nos ha llevado a conducir la ciudad hacia un extremo, hacia el sector oriente, donde todas las personas ricas van poniendo las oportunidades laborales y quienes viven en el sector poniente, en el sector sur, tienen que viajar cada vez más lejos para poder llegar a una oportunidad laboral. En el caso de Santiago se ve acrecentado este problema porque la ciudad está fragmentada en comunas, en que cada comuna hace lo que es mejor para sí. Y por lo tanto, los planes reguladores están hechos a nivel comunal y no a nivel metropolitano. Y por lo tanto, cada comuna va tomando sus decisiones pensando en su propio bienestar de su propia gente. Y si mi comuna es una comuna rica, voy a decir, ponga su trabajo, ponga su empresa aquí, ponga su oficina aquí, está más cerca de su casa. ¿Y qué significa eso para los que viven a 20, 30, 40 kilómetros de distancia? A lo mejor si mi comuna es rica y la gente usa automóvil, voy a prohibir el paso de los buses porque son la verdad una molestia y un estorbo. O sea, hay una lógica metropolitana que no se puede perder de vista y una planificación de uso de suelo y transporte que se tienen que hacer de la mano, porque de otra manera el transporte va tratando de resolver los problemas que el mercado inmobiliario va generando, y eso es un problema muy grave. Yo ahí me brinco y no sigo en la misma línea, pero le pregunto a Eduardo Behrens desde la academia, ese papel que el ministro Ditcher decía para las organizaciones no gubernamentales como Lima Como Vamos, como ITDP, como WRI, desde la academia, ¿cómo ayudar en este debate público en el que se necesita decisión y urgencia y se necesita también participación y conocimiento y pues de pronto combinarlo, aunque puede resultar difícil, pero lo conozco a usted y sé que lo logra, con esa expectativa de que la tecnología nos va a salvar, los vehículos eléctricos, los vehículos autónomos y ese tipo de cosas? Bueno, hay dos cosas tal vez para decir. Lo primero es, voy al rol de la academia, que por supuesto teóricamente y conceptualmente es fácil entender que es importante, tal vez resaltando dos posibilidades. La primera es que cuando uno está en la academia, en la universidad, ahí dijéramos una comodidad conceptual en los temas en los que uno puede trabajar. O sea, para un académico está bien que trabaje 10 años o 15 años o 20 años en un solo tema. De hecho, lo que lo vuelve a un experto es eso, es la continuidad y el trabajo permanente en temas muy específicos.
Y esa comodidad puede servir para darle un mayor soporte y darle estabilidad a las discusiones. Un gobernante local, por supuesto, tiene otras urgencias y legítimamente tiene que preocuparse, y su vida ocurre en otros tiempos. Los tiempos nuestros son más lentos, pero repito, eso sirve para darle estabilidad a los temas y para que no vivamos y a lo que nos dedicamos intelectualmente no dependa de la afugia de un gobierno de turno o de la coyuntura, por ejemplo, macroeconómica nacional. Y yo creo que eso sirve. Muchas veces la parte mala es que uno habla 10 o 15 años de lo mismo y nunca le ponen atención, pero finalmente cuando a lo mejor uno logra que le pongan atención es porque su argumentación a lo mejor fue mejor, y cuando se toma la decisión está mejor sustentada. Entonces, digamos, por ahí creo que puede ser interesante el rol de los académicos. Y uno segundo, que yo creo que es muy coyuntural en tiempos recientes, en este mundo moderno de las redes sociales, de la democratización, no solamente de la información, sino de la capacidad de opinión, donde ahora, para ser experto, basta leer un titular de prensa, leer 10 minutos en Wikipedia y empezar a poner tweets, por ejemplo, criticando a un ministro de Transporte. Y si usted es una persona que tiene influencer, como llaman hoy en día en esas redes, puede empezar a mover opinión sin ser realmente un conocedor del tema. Ustedes conocen ahí toda una teoría de que ahora en el mundo se acabaron los expertos. Ahora todos somos expertos en todo gracias a redes sociales, y eso realmente sí tiene unas complicaciones muy sustantivas para la calidad del debate público, y mucho más cuando deliberadamente se aprovecha para, dijéramos, propósitos innobles. Entonces, las noticias falsas, la posverdad, como la llamamos hoy en día, sí genera una problemática, pero a lo que voy es que yo creo que la academia puede ser una contraparte para esto. Yo de verdad creo que en este desespero de las noticias falsas, lo que va a terminar pasando es que vamos a convergir a buscar fuentes mejor autorizadas, mejores fuentes de información, y eso va a fortalecer el rol de los medios de comunicación, que sí son serios, y de las universidades. Yo creo profundamente que vamos en esa dirección. Bueno, no vamos a hablar del otro tema en este momento, tal vez lo tomamos desde Singapur un poquito más, esa percepción de que la tecnología nos va a salvar y que está muy, muy arraigada, de que van a llegar maneras de moverse y maneras de comunicarse y maneras de ver las cosas que realmente resuelven todos nuestros problemas, y dicen Big Data y ya todo está resuelto. ¿Cómo lo ven desde los que realmente están proveyendo tecnología? How you feel from a technology provider, a solutions provider, this role of technology, but not as a savior, but as a support of the right things to do? Well, I think technology is a very useful tool, all right, but it's not going to be the be-all and end-all, right? I think there are many issues on transportation and mobility that cannot escape policy making, all right? Good governance, good planning, and the necessary resources to put in place to make it work. I think the Argentinian transport minister is very right. I think it's important to focus on improving the quality of transportation. That's the job, right? And I think technology therefore comes in as an enabler for the policymakers and the government to help improve the quality of transportation. Early on, there was talk about safety, right? So there are, of course, as we move forward in time, more and more there will be interconnected vehicles, right? We talk about IoT, Internet of Things. So today, the modern car that comes out of the factory, there are more than 100 microchips in the car, right? And these are not fully exploited yet. So we see a future where there will be interconnection in the roads, right? The cars will become smarter, all right? And they can sense traffic conditions 360 degrees, 300-400 meters down the road, all right? And therefore, there can be safer transit on the roads, all right? There can be more free flow on the roads. The cars can talk to the infrastructure, can talk to traffic lights, communicate with them, can provide the driver information useful to plan the routes properly. All right? So I think at the end, technology is really an enabler that helps to improve the quality of transportation. And I think, but like I mentioned, I think that is a very important precondition to this is, of course, some baseline infrastructure like communications,
and very clear policy making at the government level, okay, very clear in terms of what the technology is used to achieve, and a commitment, or like was mentioned, a political will, through it, necessary resources put in, all right, the entire project management process, all right, must be in place so that the technology provider, the solution provider, can work closely with the policymakers to customize and engineer system-wide solutions that not just solve the problem today, but can be future-proof. All right, that's what we always look at. Investments today, not just to solve today's problem, but to solve the problems that we face, say, 5 or 10 years from now. Me dicen de la organización que tenemos ahora muy poquito tiempo para terminar este panel. El señor ministro tiene un compromiso y queremos que también lo cumpla en el tráfico de Lima, entonces sabemos que no es tan fácil. Sin embargo, Patricia, en este marco de aprendizajes globales, no solo de América Latina, sino también desde fuera, desde Asia, ¿cómo ven el siguiente paso en Lima para que este tema, que es un eterno debate, realmente termine y avance hacia soluciones efectivas desde esa disconformidad que estamos viendo con respecto a las diferentes cosas que están pasando, pero que también el gobierno tiene propuestas y propuestas específicas? Y vemos que en Lima están proponiendo más construcción de vías y no necesariamente más transporte público. Sí, definitivamente el conocimiento existe, ¿no?, de estas distintas soluciones o los planteamientos que hay. Y ahí el rol de la academia que se ha discutido es sumamente importante y que justamente te permite generar esta información y conocimiento que a veces desde el gobierno no se puede hacer porque estás en el día a día tratando de apagar los fuegos diarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros aportamos desde Lima Como Vamos es justamente esta articulación de entregar la información que nosotros poseemos, traducirla a los gobernantes para que puedan usarla, dar soporte a políticas buenas para la ciudad, porque a veces necesitas la evidencia que no tienes a la mano y nosotros podemos generar o recoger buenas experiencias de fuera con las cifras, con los beneficios que se ha tenido. Lo mismo desde el rol de la academia, ¿no? Estas investigaciones buenísimas, pero que a veces son tan grandes y densas y tan técnicas que no se pueden comprender, traducirlas a los gobernantes, a la ciudadanía y a los medios de comunicación, que también tienen un rol clave para acercar la discusión a los ciudadanos, y viceversa con la ciudadanía, ¿no? Recoger los insumos que ellos tienen y llevarlos a los otros actores, pero también traducir la información que se genera y acercarla a ellos para que puedan comprenderla, discutirla y finalmente tener una discusión mucho más cercana, ¿no? Entonces, eso nos parece clave y básico y sí, definitivamente es necesario sacar esa discusión y seguir todos los que estamos involucrados y apostamos por las ciudades sostenibles y por la movilidad, sacar ese tema para que justamente no sigamos apostando por soluciones ya caducas, que no funcionan y que van a seguir empeorando la calidad de vida, particularmente en el caso de Lima, que es lo que nosotros manejamos, de los limeños, ¿no? Porque también tenemos, justamente por este poco alcance de información, que a veces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras encuestas, sale de que más del 50% de limeños considera de que hacer más vías es lo que va a solucionar sus problemas diarios para movilizarse. Sabemos que no es así, pero ¿cómo acercamos estos planteamientos que nosotros proponemos, ¿no? ¿Cómo hacemos de que esa sensación de satisfacción, de que esas apuestas que a veces se tienen por justamente este 50% de limeños que considera que esa es la alternativa, cómo le mostramos de que no va tanto por ahí? Efectivamente, que lo popular no necesariamente es lo correcto. Entonces, en ese sentido de terminar esta charla, este panel, el día de hoy, realmente muy, muy contento de poder tener a ustedes como respondiendo mis inquietudes y las que refleja esta audiencia. ¿Cuál es la mayor urgencia, ministro? Y luego seguimos con los demás, en movilidad. Quiero
un par de cosas que se dijeron recién. Lo que decía Patricia, no, el 50% de la gente piensa eso porque es anti-intuitiva la razón por la cual haciendo más vías generas más congestión. Entonces es inevitable que la gente piense eso. Y difícilmente podemos llevar a todos los peruanos, todos los argentinos a Singapur a que vean lo que pasa allá. Y aunque lo llevemos, van a decir que en Singapur es distinto porque es distinto y acá... Y vuelvo ahí, ¿no?, a este tema de los consensos. No, si fuese por consensos no haríamos ciclovías, porque los ciclistas siempre son muchos menos. Las primeras calles peatonales que hicimos, los que más se oponían eran los comerciantes. Y no hay ninguna posibilidad que el comerciante esté a favor ex ante, a pesar que le digas que en Times Square hoy el comercio es el metro cuadrado de los más caros en el mundo, porque se hizo peatonal, porque te dice, lo que pasa es que eso es en Estados Unidos, acá es distinto, porque la gente acá viene y compra porque estaciona en la puerta. Pero decís, mira, hay 14 lugares, ¿cuántos clientes vienen por día? No importa, los míos estacionan en la puerta. Entonces, solo se transforma haciendo. Por eso hay que estar en los lugares donde se puede hacer, porque es la única forma de transformar. En todas estas cosas que son antiintuitivas. Y en el tema de las autopistas, que la realidad, que la claridad conceptual de Juan Carlos es notable. Hay un ejemplo, en Buenos Aires nosotros tenemos, Buenos Aires no está circunvalado, y hay una autopista que viene del norte que no se conecta con una autopista que viene del sur, y hay un viejo proyecto de conectar con una autopista estas dos. Por suerte no hubo consenso para hacer, porque había 3 opciones para hacerla y nunca se pusieron de acuerdo. Y el año pasado se tomó la decisión de que no se hace una autopista que conecta los autos. Y lo que se hace es un viaducto mucho más reducido, porque es de 2 carriles y 2 carriles, que es para los camiones y los colectivos de larga distancia, los camiones para ingresar al puerto. Y los autos van a seguir en superficie con congestión, porque sabíamos que si hacíamos la autopista íbamos a inducir el tráfico. Tal cual. Y que se iba a saturar en 3 años. Por lo tanto, íbamos a ser muy populares cuando inauguremos la autopista, pero íbamos a dejar un daño para los próximos 50 años en la ciudad irreversible, y que a su vez no íbamos a resolver el problema que son los camiones circulando por esa zona de la ciudad. Por lo tanto, yo realmente creo que el desafío es que asumamos con convicción las responsabilidades que tenemos de hacer las cosas bien. Hacerlo bien. En una región donde el populismo nos ha dañado estructuralmente en todo. Y en esto también hay populismo, claramente. Quizás no necesariamente el más grave de todos, o quizás sí, no sé, no importa. Todo el populismo en todos los factores. Pero si hacemos las cosas correctamente, con la gente profesional, con los Juan Carlos de este mundo, con los Eduardo de este mundo, Patricia, etcétera, vamos a lograr esto que todos estamos hablando acá, que es mejorar la calidad de vida de la gente, y cómo se mueve la gente es un elemento fundamental para mejorar su calidad de vida y fundamental para desarrollar ciudades. Porque hoy esta Lima maravillosa, que yo ayer llegué del aeropuerto y me fui a un restaurante directamente sin pasar por el hotel, llegué 11:25 cuando la comida cerraba 11:30 de la noche, y el chef que se acercó muy gentilmente me preguntó si veníamos a comer a Lima. Qué maravilloso sea que vengas a Lima desde Buenos Aires a comer un fin de semana, si tenés esa posibilidad, pero a su vez que tengas una ciudad sustentable, de una movilidad amigable y que sea amigable para la persona, y que vayas de un restaurante al otro en bicicleta sin tenerte que cuidar en cuanto tomas, porque no tenés que manejar y podés manejarte en bicicleta, que siempre es más seguro. Desafortunadamente no tengo tiempo, me han llamado ya la atención un par de veces, me dicen que les dé una palabra de prioridad a los otros 4 panelistas. Juan Carlos. Muy breve, para Lima yo le diría autoridad metropolitana de tránsito de todas maneras,
Segundo, racionalizar el uso del automóvil a través de ordenar el transporte público mayor, de modo de tener mucho mejor estructura de los servicios y al mismo tiempo darle las vías prioritarias, sacándolos a los buses, sacándolos del espacio que hoy día gozan los automóviles. Eduardo, por favor. Debatir menos y actuar más. Muy bien. Patricia. Definitivamente apostar por el transporte público sin olvidarnos también de la infraestructura para caminar y acercarnos a estos espacios, ¿no? Que lamentablemente en Lima nos estamos olvidando también de eso. And one priority from East Asia. Yeah. Well, I think you're all welcome to visit Singapore. We'd love to show you what we have. But I think, realistically, we're here to share our experiences, if possible. Technology is an important enabler, all right? So we would love to work with all of you. Right? Una cosa. Por supuesto, ministro, yo cómo le voy a decir que no. Pero porque tengo el primer disenso con Juan Carlos. Y de la experiencia de Buenos Aires. Y nuevamente, acá lo que compartimos es una experiencia, porque acá no existe un libro sagrado que diga qué es lo que hay que hacer, y esto es muy dinámico, y estas cosas se hacen en ciudades que son muy vivas. En el área metropolitana de Buenos Aires mucho tiempo se discutió que para hacer estas transformaciones tenía que estar la Agencia Metropolitana de Transporte. Y se discutía sobre la agencia y, vos dijiste recién, hablar menos es hacer más, ¿no? Y se hablaba sobre eso y no se hacía. Nosotros, esta transformación en la Ciudad de Buenos Aires, la hicimos en 8 años, no teniendo jurisdicción sobre los colectivos y teniendo el gobierno nacional más combativo a el distrito este, porque éramos la única oposición que ha existido en la historia. Digamos, no nos daban un peso, los colectivos estaban subsidiados, por lo tanto, peor entorno para hacerlo desde lo institucional no había. Lo que para mí tiene que haber es decisión política. Y con decisión política, quien tiene la responsabilidad de gobernar una ciudad como Lima, como Santiago, como Buenos Aires, como Bogotá, lo que fuese, el caso de Enrique Peñalosa en su momento del Transmilenio fue exactamente lo mismo, y en Curitiba fue Jaime Lerner. Jaime Lerner. Es gente visionaria que tiene convicción, independientemente de lo que el sentido común de mucha gente dice, va para adelante, asume los costos políticos y hace lo que hay que hacer. Muy bien. Voy a cerrar simplemente con un mensaje para la audiencia, a lo que le apuntamos en una organización como la que yo trabajo, y coincide mucho con el mensaje también de la CAF y de otros bancos de desarrollo, es que lo que importa realmente al final es el acceso. No el transporte ni la movilidad en sí misma, sino que todos tengamos esa oportunidad de acceder a las oportunidades que da la vida urbana, el trabajo, el estudio, la recreación. Eso es lo que realmente importa, y hay muchos instrumentos para llegar allá, pero ese acceso tiene que tener 3 características, y es el mensaje que quiero dejar. Uno, que no genere muertos, visión cero en términos de los muertos y los heridos en el tráfico, que genere las menores emisiones posibles, y en unos 50 años 0 emisiones también, un segundo cero, el 0 emisiones, pero más importante que todos es 0 exclusión. Y las imágenes que vimos al principio de esta charla, que eran las personas que más lo necesitan, que trabajamos es por ellos, es nuestra mayor prioridad. Entonces los dejo con esos 3 ceros, pero con el gran acceso que puede lograrse. Muchísimas gracias a ustedes por... Siento mucho, no di la palabra a la audiencia por motivos de tiempo, pero si quieren capturarnos aquí estamos. Gracias. Sí. We got a picture here.